empieza el Festival de Fotografía, empieza con la exposición de William Klein. ¿Quién es William Klein? William Klein es un fotógrafo fundamental de la historia del siglo XX, es un fotógrafo americano, nació en 1928 en Nueva York, ahora está afincado en París. Es un fotógrafo, pero no solamente es artista, es cineasta también, y en el marco de esta primera edición del festival queríamos rendirle un homenaje que me pareció fundamental, ¿no? Hacerlo con un trabajo de los primeros que hizo cuando tras 8 años de ausencia en su ciudad natal, en 1954, vuelve a Nueva York y fotografía Nueva York con un ojo muy impregnado de una cultura europea, es decir, la fotografía como si fuese una película, y él mismo dirá que este retrato, esta documentación de su vuelta a su ciudad, pues será un poco como la película que no pudo ser, lo que implica que finalmente hemos mostrado esta exposición con series y secuencias como si fuese un montaje cinematográfico. Lo interesante también en el Museo de Palencia, que es un poquito el nudo del festival, es que William Klein entabla una conversación, un diálogo con el padre de la fotografía moderna, que es Robert Frank. Murió hace 2 años y también nos parecía que lo mínimo que podíamos hacer es rendirle un homenaje. Robert Frank, William Klein, Lee Friedlander, 3 fotógrafos americanos que se han situado en el umbral entre la fotografía y el cinema, es decir, en el cruce de la narración, de la ficción y unidos por el medio, de una cierta manera. ¿Qué intenta demostrar, qué intenta enseñar en esta fotografía de los años 50? Pues el reverso de este sueño americano que en realidad no arrasó ni muchísimo menos, ni propulsó Estados Unidos en la cumbre, ¿no? William Klein nos muestra el día a día, la calle, donde realmente se respira una sociedad, donde pasan muchas cosas y es el testimonio del pulso de esta sociedad americana. Nos muestra la agresividad, nos muestra las coreografías de las ciudades, nos muestra cómo finalmente la población no es una población soñada, no es un sueño americano de las sonrisas blancas y brillantes, no es la riqueza ni muchísimo menos, son los barrios obreros, son los abandonos, es la miseria, es la dificultad de vivir el día a día, razón por la que ningún editor americano quiso publicar este libro. Vimos que incluso utiliza la imagen de niños con armas, es algo muy significativo, algo también un poco que salta al ojo. Bueno, desde luego ya nos damos cuenta de que en la sociedad americana hay 2 cosas fundamentales, los coches y las armas, y que finalmente más de 60 años después sigue siendo lo mismo desmultiplicado, o sea que pone en evidencia elementos que pertenecen a una sociedad del que la cultura es una cultura muy reciente, que no tiene realmente una historia, ¿no? Es una historia importada, pero es una historia del espectáculo, es una sociedad del espectáculo en sí. Entonces, todas estas fotografías muy impactantes, porque es una exposición con mucha potencia en realidad y nos demuestra que mirando la sociedad de cerca vemos realmente cuál es, ¿no? Y cómo funciona. En que incluso después de 60, 70 años la sociedad no ha cambiado tanto. Los preceptos, digamos, de esa sociedad sigue siendo, es un trabajo visionario, tanto en lo que muestra como lo muestra. Es un precursor en su estilo fotográfico, es un trabajo de gran riqueza y de mucha complejidad también formal, justamente por estar en este cruce, en esta confluencia entre el cinema y la fotografía, junto con otros fotógrafos aquí presentes que también indagaron estas mismas problemáticas. Nos decía que tuvo problemas a la hora de querer publicar su obra. ¿Por qué tuvo tantos problemas? Justamente porque era un trabajo a contracorriente y nadie quería darse cuenta de esta evidencia que finalmente la sociedad americana no era lo que parecía. Entonces,
Este trabajo es un trabajo que demuestra el otro lado, el rostro negro, ¿no?, de la sociedad, lo que nadie quiere ver, ni muchísimo menos las editoriales, ni muchísimo menos los magazines, ¿no? Es un testimonio que es mejor esconder. Tanto le impregnó la cultura europea a William Klein que cuando llegó allí nadie le entendía realmente. Pues todos estos años durante los que vivió en París se impregnó de una filosofía, de un corriente artístico que yo creo que tiene mucho que ver con este choque de cultura cuando vuelve a su ciudad. Hay algo muy dadaísta, ¿no?, en esta desconstrucción del lenguaje fotográfico para abarcar otro punto de vista. Diría algo que tiene mucho que ver también con la cultura de la Beat Generation, del que Robert Frank tendrá mucha conexión y que vemos en estas películas en el Museo de Palencia. Entonces van un poquito con las mismas temporalidades, ¿no? Todos estos fotógrafos que van a contracorriente y que no tienen su lugar en su propia cultura justamente porque muestran lo que no deben. ¿Ve que es importante esta influencia también de la filmografía, del cine, en esta exposición? Pues es toda esta parte experimental, ¿no?, de que son fotógrafos que van buscando, van indagando, van probando, van construyendo, montando, deshaciendo. Lo que es realmente el proceso de la creación artística es esta, ¿no? No es ir a tiro fijo y conseguir una meta, sino que buscar el camino hace parte del viaje, ¿no? Y es esto lo que nos demuestra. Es un trabajo espectacular, impactante, muy fuerte, muy denso, razón por la que pues, nos pareció fundamental mostrarlo aquí en estas circunstancias, en este Museo de Palencia, que es un poquito el cruce de inicio del festival. Estas exposiciones pretenden también levantar ciertos sentimientos en el público, en quienes vienen a verlo. ¿Qué sentimientos cree que van a encontrar los palentinos cuando vengan a ver esta exposición? En toda nuestra cartografía del festival, que es una cartografía geográfica, histórica y sociológica, lo que queremos impulsar e insuflar es volver a poner la cultura y la vida en su lugar. Y a quien vea estas exposiciones, a quien sea testigo de esta constelación de propuestas y de actividades, es insuflar emoción y reflexión. Y estas dos características, digamos, es un poquito la espina dorsal del festival. Con este compromiso que tenemos hacia los fotógrafos, los artistas, las instituciones que nos han respaldado, nos han ayudado, nos han acogido, es asentar esta propuesta y demostrar de qué manera finalmente la cultura es fundamental y nos acompaña porque nos pregunta cuestiones esenciales. Y cada uno que vea estas exposiciones o participa de este movimiento, participa de este pulso del mundo que vuelve. Unas preguntas quizá más esenciales ahora en el mundo en el que estamos viviendo con el coronavirus. Es fundamental destacar que la cultura nos acompaña, es fundamental que las cosas vuelven, es fundamental crear un festival a contracorriente para levantar la luz otra vez. Necesitamos realmente todas estas propuestas, necesitamos abrir ventanas sobre el mundo, necesitamos entender que la creación es pulso, es riqueza, es luz y volver a la vida. Y ha sido difícil llegar a concertar todos estos artistas y estas actividades gracias al apoyo de la Fundación Siglo, que ha obrado y que ha sido el inicio de este proyecto. Este festival dejará una huella, desde luego, y este festival se convertirá en un legado indispensable en la historia de nuestra cultura. Pues muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos un poquito más sobre William Klein y sobre este festival de fotografía. Muchísimas gracias, por favor, venir y visitarlas.